a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Bueno, muchachos, otra vez por acá. Vamos a hablar de cantidad de movimiento. Y entonces, ojo que nosotros, ¿qué tenemos? Es decir, nosotros sabemos ya que fuerza es igual a masa por aceleración. Y eso es lo que es la segunda ley de Newton. Y por supuesto, esta es la fuerza neta. ¿Sí? Pero ahora mismo les voy a contar que realmente Newton no definió la segunda ley de Newton así. ¿Sí? Newton la definió de otra forma. Entonces digamos que uno podría colocar aquí como fuerza igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Porque finalmente la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y por aquellas cuestiones de la aritmética, pues esto lo debemos colocar como la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? De la masa por la velocidad. Y si le colocamos de nombre, y aquí es donde viene lo nuevo y el título del día de hoy, la cantidad de movimiento, y si le colocamos a esto la letra P, que me define la cantidad de movimiento, ¿sí? Así es un vector. Entonces, pues resulta que realmente Newton definió la cantidad de movimiento como la variación, o mejor dicho, la fuerza neta. Esta es la fuerza neta como la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. ¿Sí lo ven? Y tengo una nueva variable, tengo un nuevo objeto de la física, tengo una nueva cantidad física protagonista del día de hoy, que es el producto de la masa por la velocidad, que se llama cantidad de movimiento. ¿Bien? Y entonces la cantidad de movimiento, ¿cómo uno evalúa el movimiento? ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? De eso ya hemos hablado una cantidad de veces. Miren esos rayos de sol que vienen desde allá, desde a 8 minutos luz. Y entonces, esto es la cantidad de movimiento. O sea, cuando hablamos nosotros de la velocidad es un vector. ¿Cómo es que es la definición de velocidad? Y hay diferencia entre velocidad y rapidez, ¿no? La rapidez es la magnitud de la velocidad. Y la velocidad es el vector que me dice cómo se está moviendo un objeto en cierto instante de tiempo. ¿No es cierto? Entonces uno puede decir, ese es el movimiento. No, realmente el movimiento depende de la masa y depende de la velocidad. Y no olviden ustedes que esta masa es una medida de la inercia traslacional. ¿Ok? ¿Sí? O sea que la cantidad de movimiento depende de la masa y de la velocidad. Y el ejemplo que siempre doy, y esto me lo han escuchado en otras ocasiones, pero hace como 2 meses casi que... ¿Bien? Iba yo a hacerme un examen médico, un laboratorio clínico, cuando todavía no se puede, de esos que son aburridos, que uno tiene que salir en ayunas de la casa, ¿sí o no? A que le saquen sangre. ¿Bien? Y entonces estaba ya en Chapinero, iba a cruzar una calle, iba yo así, y esto ya lo conté en otro capítulo, entonces no importa, pero si estoy hablando. Y entonces resulta que iba yo a cruzar una calle y vi un carro pequeñito, no era muy grande el carro, la verdad, y subí por la carrera 50 y que era esa, eso debe ser como la 51, ¿sí o no? Yo me pasé la calle así, pero yo más bien vi que venía lejitos y habían de esos turupitos que le colocan al piso para que la gente sea prudente, ¿sí? Y había un pare y el fulano ese, en vez de frenar, más bien aceleró
¿Sí? Y yo no sé, yo iba mirando para allá porque pues finalmente no, ustedes saben, esta ciudad no. En esta puta ciudad, me acordé de la canción de toca estar uno pendiente de todo, el carro allá, de no sé qué. A este lado iban 3 personas grandes. O sea, grandes me refiero a que iban 2 adultos, pero ya eran por ahí de 60 para arriba. Iba una señora de esas que uno no sabe cuántos años tiene porque tienen muchos, iba como en la mitad. Y la señora iba como... ¿Sí? El fulano en vez de frenar aceleró. Y yo con esta parte del ojo me pegué un brinquito, pero un brinquito como de 1 metro. ¿Sí? Apenas para llegar al borde de la acera y quedar así. Y cogió y arrolló a las 3 personas que estaban ahí. Pero no, ojo, tampoco hay que ser tan trágico. O sea, este ciudadano, o sea, este triple güey. ¿Sí? Yo no sé si fue porque mechudo, o sea, había un mechudo y ya le echó el carro. ¿Qué tiene contra la gente? Si es que, bueno, en fin, no sé por qué carajos. Pero es que el man me echó el carro. Yo estoy seguro que me echó el carro. Pero finalmente terminó, alcanzó a frenar. Tumbó al señor, tumbó al primer señor, tumbó al que usó tumbar a la señora y afortunadamente no pasó a mayores. Fue solamente como él, ¿sí? Como en la frenada. Echó el carro, tuvo que frenar. Muchachos, cuídense, porque me acuerdo de este ejemplo, porque es perfecto, es perfecto. No, pues de pronto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Digan, ustedes ven un peladito, un peladito que viene en un triciclo a 1 metro por segundo, ¿sí? Y los va a atropellar, ¿y ustedes qué hacen? Quieto, chino. ¿Sí o no? De una, quieto, pelado. O sea, usted le pone en el pie y listo. Viene una tractomula a 1 metro por segundo, ojo, a 1 metro por segundo, ¿ustedes qué hacen? Pues no sé, quitarse lo antes posible, ¿sí o no? Dense en cuenta, la cantidad de movimiento depende de la masa y de la velocidad. Y Newton realmente definió su segunda ley de Newton de esta forma. Esa es la segunda ley de Newton. Y es una forma súper útil porque si uno coge, o sea, uno podría coger aquí y efectivamente hacer la derivada. O de aquí más bien. ¿Sí? No les decía, es decir, esto fue una propiedad matemática y por la propiedad matemática pues yo puedo meter eso allá. ¿Sí? Pero si yo llego y coloco aquí fuerza igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, ¿sí? Y hago la derivada, o sea, esto me va a quedar derivada con respecto al tiempo, la variación de la masa con respecto al tiempo por la velocidad, más la masa, la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y entonces por favor ustedes observen que si la masa es constante, la derivada da 0 y todo este término daría 0, ¿sí? Y pues lo que ya dijimos acá, la variación de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Y pues vuelvo a recuperar esta forma de la segunda ley de Newton, que de tanta utilidad tan útil que nos ha servido, pero la que estamos haciendo énfasis el día de hoy es esta forma de la segunda ley de Newton, ¿sí? Donde tenemos sencillamente la definición original. La cantidad de movimiento depende de la masa y de la velocidad. O sea que para un sistema donde la masa no cambie, perdón, más bien, esa versión de la primera ley de Newton nos sirvió en todos esos sistemas, en todas esas cajitas, en todas esas masas que no cambiaban con respecto al tiempo. Pero la verdad es que en la vida real la masa cambia con respecto al tiempo. O sea, en la vida real uno no tendría por qué hacer despreciar la masa, ¿no es cierto? O sea que finalmente esto debería ser así. O sea, seguramente ustedes han notado, muestra a ver si ustedes lo han notado, ustedes que tienen la posibilidad de ver estos videos, ¿sí? Ustedes han notado que cuando yo estaba viendo yo un meme esta mañana, se los voy a poner ahí, el meme graciosísimo,
pues como para estas épocas. Esas épocas allá. Miren ustedes un meme. ¿Qué carajos? Mírenlo. Estamos hablando de física, pero podemos hablar de memes, ¿no? Aquí está el meme de la ranita. A veces pienso que ya tengo COVID porque no puedo respirar. Luego me desabrocho el botón del pantalón y se me pasa. Qué gracioso, ¿sí no? Ustedes han notado que cuando yo entro aquí a trabajar al salón, cuando termino la clase estoy más flaco. Teorema de conservación de la energía no se queda ni se destruye, solo se transforma. Esta mañana desayuné un platado de pasta. A estas horas tengo hambre. Preferí ponerme a grabar que hacer almuerzo. Pues, ustedes saben, si no, el tiempo también, el tiempo se desperdicia. Pero el caso es que con toda esta trabajadera, voy a terminar cambiando mi masa con respecto al tiempo. ¿Se han notado ustedes que cuando salgo del salón, cuando se acaba la grabación, estoy más flaco? Ojalá la cosa fuera así tan simple, pero así no es. O mejor dicho, sí es así, pero no se nota. Por eso es que uno tiene que estar en movimiento, tiene que estar moviéndose. Por eso es que está muy chévere hacer la clase de pie. Aunque a veces uno se cansa y yo tengo que hacer solamente clases sentado frente al computador. Pero bueno, genial, ¿no? ¿Sí? Sobre esto de la virtualidad, pues hay que decir, muchachos, que realmente yo creo que cada cual aprende a su ritmo y lo que deberían hacer es coger el berraco libro y leer, y leer, y leer. Esas son las fuentes reales y originales. Por ejemplo, donde sí se nota, en una época la Fórmula 1, es decir, ustedes veían cómo llegaba cuando Juan Pablo Montoya, el colombiano, el que más ha sido exitoso en la Fórmula 1, llegaba al pit. En el pit quitaban las llantas, ponían un nuevo juego de llantas y tanqueaban, y eso lo hacían en ocasiones, a veces en 10 segunditos. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Y entonces cuando arrancaban otra vez con el tanque lleno, pues obviamente el carro tenía más inercia, tenía más masa. Por este lado tenía menor cantidad de movimiento porque no podía acelerar tanto. ¿Sí o no? ¿Sí? En cambio, muchos de ellos se arriesgaban y algunos hasta se quedaron varados. O alguna vez me acuerdo que Juan Pablo Montoya pasó la meta y a los pocos metros se quedó sin combustible. Porque cuando ya tienen menos combustible es masa, que también tienen que acelerar con todo el sistema. ¿No es cierto? ¿Sí? El motor va a tener más, mejor dicho, la fuerza del motor va a acelerar más el automóvil. ¿No es cierto? O sea que en la vida real uno debería tener en cuenta esta variación de la masa con respecto al tiempo. ¿Bien? Y un ejemplo más contundente. Cuando despega un cohete, ¿sí? Es decir, el hecho de que despegue un cohete del planeta Tierra y que el hombre haya conquistado la Luna en 1969 implica un gasto energético tremendo, ¿no? Esos tanques de combustible sólido, ¿sí? Finalmente des en cuenta que durante el despegue se está quemando eso y eventualmente por allá a cierta altura hasta liberan esos tanques. Entonces en la vida real, señoras en la vida real, queridos estudiantes, es importante tener en cuenta la variación de la masa con respecto al tiempo cuando uno está haciendo problemas de la vida real. ¿Listo? Y entonces también uno podría hasta hablar de el impulso. Es decir, si cogemos esta definición, muestra, a ver, dejemos en claro que cuál es nuestra nueva variable. Cantidad de movimiento, masa por velocidad. Es una cantidad vectorial, la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento depende de la masa y de la velocidad. Y la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento es masa es la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esa es nuestra segunda ley de Newton. Y esta es la fuerza neta. O sea que no debería colocarla aquí fuerza neta, pero pues, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas. También podríamos definir el impulso, porque noten ustedes que aquí podríamos hacer el trabajo de decir la variación de la cantidad de movimiento igual a F de t. ¿No es cierto? Pasando este de t acá.
Y entonces uno podría integrar, es decir, si uno integra aquí desde una cantidad de movimiento inicial hasta una cantidad de movimiento final e integro aquí desde 0 hasta el tiempo, ¿sí? Entonces a esta integral se le llama el impulso, ¿sí? Y entonces si hacemos la integral de acá, o sea, la integral de P es P calculado entre P inicial y P final, y eso igual a la integral de F por dt, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces nuestro impulso, este impulso, viene siendo, pues simplemente esto me va a quedar P final menos P inicial, o sea, la integral de F por dt, ¿no es cierto? Y entonces, pues ya para colocarlo más explícitamente, el impulso es delta P, y eso es la integral de F por dt, ¿sí? Y entonces, ojo que eso tiene un significado matemático, geométrico, y por supuesto que también tiene un significado físico, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, el impulso es el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, si tengo un sistemita, pintemos un sistemita de esos sencillitos de siempre, una masita sobre una superficie, ¿no es cierto? Y si le aplico una fuerza, o más bien digamos si hacia allá hay una fuerza neta, y en este caso utilicé como el sistemita más facilito, ¿no es cierto? ¿Sí lo ven? Si le aplico una fuerza neta, durante un intervalo de tiempo, digamos que durante un intervalo de tiempo, digamos de aquí a acá, o sea, el impulso es el que es igual al cambio en la cantidad de movimiento. ¿Listo? El impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Listo. Y el significado geométrico, pues simplemente digamos que si tenemos aquí la fuerza con respecto al tiempo, obviamente en este caso, digamos en este caso facilito, si la fuerza es igual a constante, o sea si la fuerza durante todo el intervalo es constante, entonces ese impulso pues me va a quedar simplemente como el cambio en la cantidad de movimiento, o sea que eso me va a quedar F por delta dt, o sea por la medida del tiempo, ¿sí o no? Porque lo puedo sacar de la integral. O sea que finalmente, si la fuerza es constante, si pasa un intervalo de tiempo, esta área bajo la curva corresponde al impulso. Ojo que eso es desafortunadamente poco cierto, ¿no? Digamos que a ver, ¿cuál ejemplo es bueno, no? Cualquier ejemplo donde haya un choque, ¿sí? Es decir, viene una bola de béisbol, estoy aquí bateando. ¿Será que cuando bateamos, esa fuerza es constante? ¿Sí? ¿Será que la fuerza durante todo ese trayecto, durante todo ese instante es constante? Otro ejemplito. Aquí está. ¿Sí? Oh. Miren, suelto esto acá. La super pelota, eso es otro ejemplo. Pero esto no es una super pelota, ¿no es cierto? Esto apenas es una pelota de tenis. Me la voy a soltar de acá. Y si ven que la suelto de aquí, del borde de lo que veo, y para el segundo, y no alcanzan ni a ver el rebote allá, pues porque se pierde energía, ¿sí o no? Pero en el momento del choque de la bola, durante el tiempo que está en contacto con el piso, ¿será que las fuerzas son constantes? Y la verdad es que eso no sucede así, ¿sí? La verdad es que eso más bien empieza por ser, mejor dicho, ese comportamiento más bien viene siendo como así. Digamos como así. ¿Bien? O sea, al principio la fuerza es pequeñita, es pequeñita, es pequeñita. Cuando apenas está llegando al momento del choque, hay un momento en el que la fuerza es máxima. Y después cuando ya se empieza a separar, la fuerza empieza a ser más pequeña.
la misma forma, el impulso corresponde a esta área bajo la curva. Y eso es por la integral, que ustedes saben que una integral de Riemann es un área bajo la curva. ¿Listo? Sobre la cantidad de movimiento también deberíamos decir pues algo supremamente importante. También hay un principio de conservación de la cantidad de movimiento. Uno lo puede ver desde dos puntos de vista, también desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico. Veámoslo desde el punto de vista matemático primero, para aproximarnos y hablar de una vez del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Ya tenemos un principio de conservación de la energía, que es genial, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahora vamos a hablar del principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, no, pero no lo podemos decir de esa forma. Digámoslo primero de forma matemática, para que ustedes vean cómo esos hechos matemáticos, como eso que está en ese lenguaje matemático, representa cosas que pasan en la vida real, en la naturaleza. Y entonces digamos que realmente si uno piensa en las fuerzas netas, pensemos en un ejemplito muy simple. Digamos que tengo esta bola de billar. Y este ejemplo me gusta porque ¿quién no ha jugado billar? ¿Sí o no? O ¿quién no ha pogueado? O ¿quién no? O sea, todos. ¿Sí o no? ¿Bien? Tengo esta bola de billar que va con cierta velocidad hacia allá. Y tengo esta otra bola de billar que también podría, digamos que esto sea a velocidad de A y esta la bola B y la velocidad de la bola B. ¿Sí? O más bien, esto lo que va a suceder aquí es un choque, ¿sí o no? Entonces en un momentico vamos a hablar de choques. Es decir, entre estas dos bolas, entre esas dos esferas de billar, hay fuerzas. Pues si uno es estricto, en el sentido totalmente estricto de la palabra, pues claro que sí, porque está la fuerza gravitacional, la fuerza débil, ¿sí o no? Bien, que hablábamos en algún capítulo de la fuerza de la moral, ¿no es cierto? Esto y esto se atraen, pues claro que sí, porque tienen masa y todo lo que tiene masa se atrae todo lo que tiene masa se atrae con otra cosa que tenga masa. Es decir, en este momento hay una fuerza gravitacional que la voy a pintar acá. Y exageré, la pinté absurdamente pequeñita. ¿Sí? O sea, tercera ley de Newton. Este cuerpo le está haciendo fuerza a este cuerpo A. Gravitacional. Entonces este cuerpo A le está haciendo fuerza hacia allá. Pero es que ni siquiera vale la pena pintarlas. Entonces no, ya, listo. Ahora, si pintamos en esto, si pensamos en esto como un sistema, o sea, como un conjunto de dos cuerpos, ¿sí? O sea, no pintado como un solo cuerpo, ¿no? Ojo que yo puedo exagerar, exageremos aquí un momentico como para la explicación. Si pinto el diagrama de cuerpo libre de A y el diagrama de cuerpo libre de B, ¿sí? Pues en el diagrama de cuerpo libre de A va a estar la fuerza gravitacional que le hace B a A. Y en el diagrama de cuerpo libre de B va a estar la fuerza gravitacional que A le hace a B. Y las dos del mismo tamaño y en direcciones contrarias, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero eso sí pienso los cuerpos por separado. Si los pienso como un sistema, un diagrama de cuerpo libre del sistema, o sea, de los dos, realmente pues va a estar esta fuerza y va a estar esta fuerza, y la sumatoria de fuerzas ¿cuánto va a dar? 0. O sea que esas son fuerzas de tipo interno. ¿Sí? Eso es lo que se denomina fuerzas internas. Ahora, lleguemos al momento del choque, porque lo que yo les decía hace un momentito. Pintemos aquí las esferas, bonitas. Realmente valdría la pena que miremos ahí, coloquemos cómo es un choque realmente entre esas esferas. Lo que sucede, y eso se ve en cámaras ultra rápidas de video cuando uno muestra estos choques. Lo que se ve es que no, me quedó más bonita. Esto realmente va a quedar es como un huevo acá, como una cosa así. ¿Sí? O sea, se van a achatar mucho estas partes de acá. O sea, el dibujo que hacíamos ahorita, esto ya es un choque. Esta esfera A le hace a esta esfera B en cierto momento una fuerza muy grande. Y tercera ley de Newton. O sea, coloquemos aquí.
Esta será la fuerza que la esfera A le hace a la esfera B. Y la tercera ley de Newton, esa será la fuerza que la esfera B le hace a la esfera A. ¿No es cierto? Y en ese instante, en el choque, la fuerza es absurdamente grande. Y si lo dudan ustedes de que es grande, pues metan el dedo allá y verá que es grandísima. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé. Y entonces si uno piensa en la fuerza neta que esta le hace a esta, pues obvio que es para allá. ¿Sí o no? Si uno piensa en la fuerza que le hace esta a esta, pues obviamente que es esta. Pero si uno piensa esto como un sistema, vuelvo y digo, pues realmente la fuerza neta vale 0. Si nosotros cogemos aquí y decimos que la fuerza neta es igual a las fuerzas externas más las fuerzas internas, ¿sí o no? Pues fuerzas externas no hay aquí, porque en este momento simplemente estoy, digámoslo así, no le estoy aplicando fuerza. Y en esta partícula, pues obviamente esto no está flotando, ¿no es cierto? Seguramente está sobre una mesa de billar. Podría ser en el espacio, efectivamente, ¿por qué no? ¿Sí? Pero pues todos han ido a jugar billar, ¿quién no? El que no ha ido a jugar billar, pues, qué pecado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces simplemente las fuerzas externas son 0. Ojo, no estoy hablando del momento que estoy tacando, simplemente viene esta esfera hacia allá con cierta velocidad. Viene esta esfera también hacia allá con cierta velocidad, ¿no es cierto? O sea que la fuerza neta, ¿no? Todo cuerpo continúa con su velocidad, a no ser que sobre él se aplique una fuerza neta diferente de 0. Y este viene con velocidad constante, y este viene con velocidad constante. ¿La fuerza neta cuánto vale? 0. Ya vimos que eso es falso, porque hay gravitacionales, pero muy pequeñitas. O sea que las puedo despreciar, ¿no es cierto? Pero en el momento del choque, sí están este par de fuerzas, pero son fuerzas internas. O sea que las fuerzas internas también valen 0. ¿Sí? Y entonces digamos que con eso en mente, y si usamos este principio acá, me queda que entonces 0 es igual a dp de t. ¿No es cierto? Y creo que quedó allá muy lejos. Concluyamos aquí porque vale la pena. O sea que puedo pasar el dt aquí a multiplicar. O sea que me queda que dp va a ser igual a 0. O más, no, así no, más bien así. No, ni siquiera necesito pasarlo a multiplicar. ¿Sí? Si yo tengo que dp de t es igual a 0, eso es porque p es constante. ¿Sí? O sea que la cantidad de movimiento se conserva. ¿Listo? Antes y después del choque. Y entonces ten en cuenta que aquí tengo otro principio de conservación. Si la fuerza externa es 0, si la sumatoria de fuerzas internas es 0, la cantidad, esto da 0, dp de t da 0, y para que eso pueda ser cierto, p debe ser constante. O sea, la cantidad de movimiento también es una cantidad conservada. ¿Sí? Y entonces, por supuesto, que esto es bastante. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí me entienden? Aquí hay un choque. Pues a ver, aquí tengo otra. Y aquí tengo otra. Miren, tengo 3. Esta no la voy a soltar porque me daña el piso. Esta es la esfera de plomo. Y no quiero que se me dañe el piso. Dejémosla ahí. En cambio tengo una que es como de caucho. Y tengo otra que es como... Y tengo la de... Y las voy a soltar de más arriba. A ver si alcanzan a llegar a la cámara. No, ninguna de las dos. ¡Qué gracioso! ¡Miren lo gracioso! No, pero no pasó. A ver, más arriba. A ver si... No, ¡ay, sí, ya llegaron! Las voy a soltar de la misma altura, ojo, y estén pendientes allá de hasta dónde sube cada una. Esta alcanzó a subir. Espere, porque yo soy bien enano. Ah, ahora, no entendí. Otra vez. Me está dando la impresión de que parece que fueran del mismo material. ¿No tendré yo otra bolita por aquí?
Creo que no. Pero volvamos al experimento, miren, volvamos al experimento. Las voy a soltar de la misma altura. Ojo con las vainas. Yo no sé si vi la otra. Está como subiendo a la misma altura. Tengo que hacer muchos experimentos. Pero seguramente si tuviera una bola de golf, pero aquí no tengo, además no sé jugar ni siquiera golf. Si ustedes han hecho el experimento con una bola de golf o con una bola de acero en una superficie de acero, se dan cuenta que prácticamente sube hasta la misma altura. ¿Sí? Es decir, cuando yo hago esto, cuando hay ese choque, realmente se está perdiendo energía. Ojo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero lo que pasa es que miren, se produjo sonido, eso es energía, ¿no es cierto? De pronto la esfera también se puso a vibrar, eso es otro tipo de energía. De pronto la esfera se calentó, eso es otro tipo de energía. ¿Bien? Y entonces cuando uno habla de este tipo de choques, uno habla de choques elásticos e inelásticos. Y esos choques elásticos son choques más ideales, es decir, siempre se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Sí? Pero a veces, siempre se conserva la cantidad de movimiento. ¿Bien? Pero no todo, bueno, y siempre se conserva la energía. ¿Bien? Otra cosa es que se pierda energía o se invierta energía en otras cosas. ¿Listo? Y entonces, si hablamos de cantidad de movimiento, ya para hablar de choques de una vez, entonces digamos que un choque o los choques, y entonces P es una cantidad conservada. Y ya sabemos que eso que significa que si la fuerza neta es 0, P es constante, o sea que la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después van a ser iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero de aquí podemos hablar de los choques, o sea, pensar en un choque, ¿sí? Y entonces digámoslo así, más bien. Y entonces si pensamos en un choque, en el choque o en los choques se pueden clasificar como choques elásticos, una cuestión así bien ideal, y choques inelásticos, una cuestión más real. Y entonces en esos choques elásticos se conserva la energía. O sea, no se pierde energía. Sí, más bien, eso de que se conserva la energía es como si estuviera diciendo que a veces no se conserva la energía y la energía se conserva siempre. ¿Sí o no? ¿Sí? Y en un choque elástico se pierde energía. Y el colmo del choque inelástico es cuando... Y el colmo del choque inelástico es cuando las masas quedan pegadas. Y entonces des en cuenta que nosotros tenemos como esos choques idealizados. ¿Cuáles choques son idealizados? Pues los choques del juego del billar. Son choques elásticos. Eso es una mentira grandísima. Pero como el tablero aguanta todo, pues yo puedo colocar aquí. Sí, coloquémoslo aquí. Mi mesa de billar, viene una esferita para allá moviéndose, otra esferita por aquí quietica. Ya vamos a hacer un ejemplito, ¿no es cierto? ¿Sí? Y digamos que estaba con la velocidad para allá, digamos que estaba con la velocidad para allá. Se encuentran y digamos que casi que no se pierde energía, o se pierde muy poquita. ¿Sí? Ustedes se han puesto a jugar billar y después de un rato han cogido las esferas y notan que están calientes, o sea, así que se queman. Pues obvio que no. Pero si de repente el día está frío y todo está como en equilibrio térmico y las esferas más bien ustedes las cogen y están como frías y empiezan a jugar billar, al rato están más bien calientes. Y de hecho algunos efectos del billar, y lo digo yo que soy muy malo para jugar billar, ¿sí? No salen, y de hecho muchas de esas mesas de billar tienen calefacción. Es decir, este borde tiene una calefacción que es como para compensar esas pérdidas de energía. Bueno, de repente un profesional de billar me dice, profesor, le está diciendo burradas. Yo para el billar soy muy malo. Solo una vez tuve una jornada épica en la nacional, se las voy a contar de una vez porque eso es de no te lo va a creer. Mi hermano Oscar y yo
Los dos estudiamos física. Digamos que éramos más bien juiciosos. Pues sí, vamos a jugar billar, pero por estar con los amigos. Pero eso de a las apuestas y esas huevonadas, no. Un día, en la Nacional, él estudiando física, yo estudiando ingeniería, un par de duros para el billar, Fabián Patiño y otro fulano, nos retaron un duelo de billar. Los Fino contra Fabián era uno y el otro no me acuerdo quién era. Y pues obviamente yo de principio dije, no, vamos a perder. Pucha. Pero pues si lo retaron ahí como, ¿qué? ¿Mucho miedo o qué? Pues no, ¿qué? Listo, vamos a jugar. Y jugamos. ¿Y saben qué es lo peor? Ganamos. Oscar es re malo. Y yo también. Pero le ganamos a esos taures. Y pues eso lo puedo contar acá. Y no hay evidencias. Pero aquí están mis recuerdos. Y entonces te di cuenta que sí, realmente. ¿Qué pasaría? El colmo sería cuando uno, digamos que esto fuera una bola de billar normal y esta fuera una bola de plastilina. O sea, o las dos fueran de plastilina, que incluso sería peor. ¿Sí o no? Entonces simplemente llega esta bola de billar contra esta bola de plastilina. Y o sea, miren, este es el antes. Y entonces en el después, pues esta va a salir con una velocidad para allá y esta va a salir con una velocidad para allá. Velocidades diferentes, las podemos calcular, ahorita hacemos un ejemplo, ¿sí? Pero el colmo va a ser si estas se quedan pegadas, si se vuelve un solo cuerpo, ¿sí? Y entonces ese es el extremo del choque inelástico. Digamos que tengo una esfera. Esta esfera que tiene una masa de ¿cuántos gramos tendrá una esfera de billar? No sé cuántos gramos tendrá una esfera de billar, no creo que tenga una libra. Por ahí 400 gramos. Y se está moviendo hacia allá con una velocidad de 1 metro por segundo. Y digamos que choca con una esfera ligeramente más grande, digamos que unos 600 gramos. Que esté quieta. ¿Sí? Que está quieta. O sea que la velocidad de esta vale 0 metros por segundo. Y digamos que después del choque, y quise pintar el después en otro color, después del choque, esta sería la esfera 1 y esta sería la esfera 2. Después del choque, esta esfera 1 saliera moviéndose hacia allá con una rapidez de 0.25 metros por segundo. Y eso es la esfera 1. Entonces uno podría preguntarse, y entonces esta esfera 2, ¿hacia dónde se está moviendo? Y esa sería la pregunta. Como ¿hacia dónde va esta esfera? O sea, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Y en qué dirección salió? Y entonces planteemos nuestra ecuación. Usemos esto, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Y el principio va a ser cantidad de movimiento antes igual a cantidad de movimiento después. ¿Listo? Y después miramos hasta qué sucede si quedan pegadas las dos. Claro, sí, de una. ¿Listo? Y entonces, a ver, ok. Entonces, cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. O sea, que esta masa, coloquémoslo así, masa de 400 gramos, o sea, 0.4 gramos, 0.4, porque la necesito en kilogramos. Sí, sería como mejor así para que fuera más ordenadito. De pronto, entonces seamos ordenados, ¿ok? Entonces digamos que cantidad de movimiento inicial de la esfera 1. Sí, así para que todo quede más bonito. Cantidad de movimiento inicial de la esfera 1 va a ser masa por velocidad. O sea que va a ser 0.4 porque la necesito en kilogramos, ¿no es cierto? Por la velocidad, que es 1 metro por segundo. Listo, por 1. Y entonces eso me da 0.4. Oiga, yo ni siquiera abrí las unidades y eso sí es fatídico, ¿no? ¿Sí? Masa por velocidad.
kilogramos metros por segundo. Son las unidades de la cantidad de movimiento. Y van a ser las unidades de... Y van a ser las mismas unidades del impulso. ¿Ok? O sea que la cantidad de movimiento inicial de la esfera 1 va a ser igual a 0.4. Ah, pero ojo. La cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Si no tengo en cuenta los vectores no voy a poder resolver esto. O sea que aquí, ¿qué me faltó? Pues me faltó el bendito I. Y pensando siempre en el sistema de referencia, ¿no es cierto? Es decir, pues, en el sistema de referencia tradicional. Si esto es Y, si esto es X, ¿sí o no? Pues esto está moviendo en la dirección Y. Es el sistema de referencia de siempre y lo que les he dicho no significa que no pueda escoger esto o escoger otro. O sea que esto me queda 0.4 I kilogramos metro por segundo. Y entonces, y la cantidad de movimiento inicial de la esfera 2, pues va a ser masa 0.6 por la velocidad, que está en reposo, 0. O sea que esta cantidad de movimiento es 0. Yo no le puedo colocar este 0 así subrayado que ya hemos dicho cuando hablamos de vectores, que eso lo que significa es 0i y 0j. ¿Listo? Ahora pensemos en esta, que este dato sí lo conocemos. Ah, pero no dije nada, dije que salió para allá, pero no dije para allá. Y si no coloco bien para dónde es el para allá, no va a tener suficientes datos. Digamos que este ángulo es 30 grados. ¿Sí? Entonces la cantidad de movimiento y final de la esfera 1 va a ser igual. Y resulta que esto salió para allá. O sea que esa dirección, o sea 30 grados, esa dirección, o sea el vector unitario que va para allá. No olviden ustedes ese asunto de los vectores unitarios. Ese vector unitario, ¿dónde lo colocamos para que no me quede esto desordenado? Coloquémoslo así. Eso va a ser masa 0.4 por la velocidad, que la velocidad es 0.25, que fue lo que me inventé decir, ¿no? ¿Sí? Y eso por el vector unitario, porque esto es una cantidad vectorial. Y entonces cantidad de movimiento 0.4 por 0.25. 0.4 por 0.25, 0.1. O sea, eso me queda 0.1 por el vector unitario. Pero no olviden ustedes que va en la dirección 30 grados. O sea que esto es lo mismo que 0.1 coseno de 30 grados y más 0.1. Y no, me dio el tablero. Entonces ya ahorita aplico esto. 0.1 seno de 30 grados J. Y entonces la cantidad de movimiento final de la esfera 1 va a ser igual, y ya la tengo aquí explícitamente, 0.1 por el coseno de 30. Coseno de 30, ¿cuánto es el coseno de 30? No debería sabérselo, 0.866 por 0.1. Esto va a ser 0.0866i más, y el seno de 30 grados se vale 0.5 por 0.1, 0.05. ¿Sí o no? J. Y lo voy a dejar así. Bueno, lo podría colocar aquí, kilogramos metros por segundo, pues para que el asunto quede así como más vistoso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y verifiquemos, solo por verificar, solo porque no me confío. ¿Qué tal alguna cosa? Yo soy desconfiadísimo. Y entonces, no, perfecto. Todo está perfecto. Listo, todo quedó bien. Entonces ahora sí coloquemos el principio de conservación de la energía. Ahora sí, coloquemos aquí. La cantidad de movimiento no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ojo que eso es una burrada. No, uno no la puede decir así. Es una cantidad conservada. Con la energía uno sí puede decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Con la cantidad de movimiento no. Entonces si uno quiere colocar esto explícitamente, pues lo debería colocar así. Cantidad de movimiento inicial del objeto 1 más la cantidad de movimiento inicial del objeto 2. Y eso igual a la cantidad de movimiento final del objeto 1 más la cantidad de movimiento final del objeto 2. Y así puede ser una especie de notación. Pues para que ustedes entiendan la lógica de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces esta cantidad de movimiento del objeto 1 me dio 0.4i. Entonces lo voy a colocar así, sin las unidades para que no se me vea tan feo, ¿no?
Y la cantidad de movimiento inicial del objeto 2 más 0 vector, que eso es 0i más 0j. Bueno, finalmente eso es un 0, no lo va a colocar. ¿Ok? Este 0 no lo va a colocar. Cantidad de movimiento final del objeto 1. 0.866. Aquí me faltó un 0. Y más 0.05j. Más la cantidad de movimiento del objeto 2. Cantidad de movimiento final del objeto 2. Entonces ten en cuenta que esto queda como una... Esto me queda de incógnita, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de movimiento final del objeto 2. Y esto me está quedando feo. Cantidad de movimiento final del objeto 2. ¿Sí? Y entonces, a ver, eso me va a quedar, pues simplemente paso esto a restar acá, ¿sí o no? Y esto es I y esto es I, suma de vectores, las I's con las I's y las J's con las J's, para que eso me queda 0.4 menos 0.0866 y eso si lo paso al otro lado queda negativo, menos 0.05J, y entonces 0.04, punto 4 menos 0.0866, eso da 0.313. ¿Sí? O sea que la cantidad de movimiento final de la bola 2 es 0.313 y menos 0.05J, ¿no es cierto? Y aquí ya tengo la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Ahora, tal vez requiere, ojo, con la cantidad de movimiento ya tengo la dirección. O sea que ya sabemos que efectivamente, miren, no me está engañando la lógica. Ni la lógica del billar, ni la lógica del choque, ni la... No me gusta decir la lógica de la física porque la física no es lógica, es la naturaleza y no es lógica. Simplemente si esta salió para allá, esta salió para allá. Nótenlo, siguió para allá en la dirección X, ¿sí o no? Pero aparte de eso también va en la dirección Y negativa, se va para allá. O sea que esto lo puede encontrar, ese ángulo lo puede encontrar. Esta cantidad de movimiento en X vale 0.313 y esta cantidad de movimiento en Y 0.05. O sea que ese angulito es tangente a la menos 1 de cateto opuesto 0.05 sobre 0.313. O sea que ese angulito es... A ver, cateto opuesto punto 0.5, ¿sí o no? Dividido cateto adyacente punto. Y ese punto 0.5, ¿dónde es que viene? Hola. De acá, ok, listo, eso está bien. Dividido punto 313. Y eso dice que da un ángulo de 9.07. 0.75. O sea que ese angulito es 9.01 grados. El angulito mucho más pequeñito, ¿no es cierto? Y podemos calcular también la velocidad con la que salió, porque valdría la pena calcularla. O sea que la cantidad de movimiento final de la esfera 2, cantidad de movimiento final de la esfera 2, y utilizo Pitágoras 0.313 al cuadrado más 0.05 al cuadrado raíz cuadrada. Entonces esto da 0.313 al cuadrado más 0.05 al cuadrado. Y raíz cuadrada, eso dice que da 0.3169, o sea 0.317. 0.317 y aquí le podemos colocar las unidades. Bueno, siempre sería bueno colocar las unidades, ¿no? Kilogramos metros por segundo. ¿Sí? Unidades de la cantidad de movimiento. Pero no olviden que ustedes la cantidad de movimiento es masa por velocidad. O sea 0.317 igual a la masa. Que la masa de ese es, estamos hablando del segundo objeto, 0.6 por la velocidad 2 o por la velocidad final del objeto 2. O sea que la velocidad final del objeto 2, que con eso podemos, o sea, 0.317
17 dividido 0.6 y eso va a dar 0.528. 0.528 metros por segundo. Entonces miren, ¿qué es lo que toca ahora? Ir a jugar billar. Y toca ir a jugar billar. Porque esto es bien ideal. Sería ideal poder hacer este ejercicio, ¿no? Una esfera, una bola que va para allá. ¿Sí o no? Sale para allá 30 grados con una rapidez de 0.25. Y esta sale para allá, un ángulo de apenas 9 grados con una rapidez de 0.528. ¿Listo? Hagamos otro. ¿Sí? Muestre a ver cuál se me ocurre. Digamos, hagamos otros dos que son bien típicos. El problema del retroceso es genial. Me lo voy a inventar. Y después nos inventamos otro de donde no se conserve la cantidad de movimiento. O más bien donde el choque... Sí, estoy diciendo puras burradas. Siempre se conserva la cantidad de movimiento, siempre se conserva la energía. Lo que pasa es que en un choque elástico, inelástico, hay pérdidas de energía. ¿Cuál es el problema del retroceso? Yo vi por ahí un video desafortunado. De hecho, no sé si sea bueno colocarlo acá. Además que es una vaina como hasta violenta y entonces me da hasta como coraje. Digamos, ni siquiera soy capaz de... Pintemos un arma acá, pero pintemos un arma fea, porque las armas son lo más feo que hay. Esa vaina no debería existir en la vida real. Digamos que esto es mi arma. Digamos que mi arma tiene alojado un cartucho. Y ustedes han visto lo que pasa cuando son esas armas poderosas, que tienen esos cartuchos poderosos. Y ustedes saben lo que significa poderoso, el alcance, el poder de disparo. Es decir, efectivamente un cartucho de esos puede salir hacia allá a 600 metros por segundo y matar a alguien. Puede producir una onda de choque que hace que se produzca un estruendo. Bien, o sea, la liberación de energía ahí es tremenda. Entonces feo hablar de esas cosas, pero bueno, como problema técnico, y alguna vez estaba viendo un video de un fulano, me imagino que en Estados Unidos, donde, bueno, aquí también hay violencia y aquí es peor. Sí, a veces uno se sorprende de matanza y no sé qué, un muchacho que se agarró y mató un poco de gente. Aquí son todos los días. Y vayamos 30 años en que matan gente y aquí siguen matando líderes sociales. Y el gobierno solamente dice, vamos a investigar. Al paridos. Sigamos, ¿ok? Entonces digamos que estaba viendo el video de un fulano enseñándole a disparar a una niña. ¿Sí? Una niña chiquitica, una niña... Porque tiene que estar aprendiendo esas maricadas. Y coge como una especie de mini Uzi. Y la pelada empieza a hacerle así, y el fulano estaba aquí, y pues obviamente ya pierde el control, y se vuelve así, y se murió el fulano. Imagínense. O esa gente, todos los que han prestado servicios, yo por ahí no pasé, lloré porque no presté servicios, lloré, supliqué. No me pagaron la libreta, pero sí supliqué. Entonces cogen y disparan, y hay retroceso, y si no ponen... Me imagino, yo nunca he disparado en la vida. Si no ponen la culata, ¿sí? Del rifle, pues lo ponen más bien, le pueden llegar a quedar hasta morado o no. No sé, aquí me voy a inventar los valores. Digamos que un arma de estas puede pesar efectivamente por ahí 2.50 kilogramos. ¿Sí o no? Digamos que una bala de esas puede pesar unos 500 gramos. No, eso es mucho. No sé cuánto pesan esas municiones de muerte. Digamos que 400 gramos. Digamos, no tengo ni idea. Ni quiero saber. Y ese es el antes. Y en el después sale esa bala. Y les decía a ustedes hacia allá. Sale con una velocidad de 600 metros por segundo. Que no es una velocidad minúscula para una bala. ¿No es cierto? Es más que el sonido y por eso se produce una onda de choque. Y entonces vamos a calcular la velocidad de retroceso de este rifle. Coloquémosle rifle. Y entonces ya sabemos que la cantidad de movimiento antes
es igual a la cantidad de movimiento después, ¿no es cierto? Entonces esto está solo en una dimensión, entonces no nos compliquemos como en el anterior. Bueno, en el anterior no es que nos hayamos complicado, simplemente como eran dos dimensiones la cantidad de movimiento, una esfera salía para allá y la otra para allá, pues tuve que aplicar el I y el J. Aquí le puedo aplicar el I y el J o simplemente lo puedo obviar porque todo el movimiento va a ser en esta dirección, ¿sí o no? Entonces cantidad de movimiento antes, pues 0, ¿sí o no? Porque en el antes el cartucho está quieto, el rifle está quieto, ¿sí o no? Cantidad de movimiento después, la bala sale para allá, o sea, la bala de 400 gramos, .4, ¿sí o no? 600 metros por segundo hacia allá, esa es la cantidad de movimiento. En cambio el rifle le podría colocar I, pero no se lo voy a colocar. En cambio el rifle sale hacia allá, ¿no es cierto? O sea, más la masa, 2.5 kilogramos, por la velocidad final del rifle. Eso es lo que estamos averiguando, la velocidad del rifle, pero la velocidad final del rifle, así para que quede más bonito. Y entonces simplemente esto me va a quedar que la velocidad final del rifle va a ser igual, paso esto al otro lado a restar, menos 0.4 por 600. Entonces miren que el asunto es hasta bonito porque me está diciendo para dónde, ¿no es cierto? Si le coloco el I queda más bonito, entonces coloquémoslo y... ¿sí? Debe pensar, nada, mejor no, porque si no, que ya sabemos que sí, por este menos, ¿no es cierto? Sobre 2.5, si se viene el despeje, ¿sí o no? Entonces la velocidad final del rifle va a ser igual, o la rapidez, 0.4 por 600, ¿dónde está ¿esta es la que sirve? Sí, esta es la que sirve, 0.4 por 600, eso a 240 dividido 2.5, eso a 96, uy, fue pucha, 96 metros por segundo. ¿Si se vienen las operaciones o no? 0.4 por 600 dividido 2.5, ni me lo creo yo. 0.4 por 600 dividido 2.5. 96 metros por segundo. ¿Que si es real? Claro que es real. Claro que es real. Bueno, tocaría mirar datos reales. Por eso los problemas así... Sí, vamos a jugar billar. ¿Vamos a disparar? No. Me niego. Listo. Último problema. Y ahora hagamos un choque inelástico. ¿Qué nos inventamos acá? Otro, que valga la pena. Digamos que tengo... otro. ¿Qué choque no nos pongamos violentos? Porque ¿qué? Primero hablé ¿de qué? Primero hablé de violencia, de balas, hablé de billar, genial, hablé de violencia, feo, y ahora voy a hablar de choques trágicos, no, feo, ¿sí o no? Entonces hablemos más bien de otro choque. Digamos que aquí tengo una masita de unos 400 gramos y aquí tengo una masita, aquí abajo tengo una masita, las dos pueden ser de plastilina, de unos 200 gramos, ¿ok? Digamos que esta está como en un pendulillo, ¿no es cierto? Que forma un ángulo de 30 grados. Y digamos que vamos a colocar la longitud de la cuerda esa, que sea de unos 45 centímetros. No sé, no importa, estoy inventando el asunto, ¿ok? ¿Qué toca averiguar? Toca averiguar después del choque si quedan pegados, hasta qué altura sube. Entonces coloquemos esto como aquí, coloquemos como un sistema de referencia que evidentemente nos va a servir. Pero ¿cómo me toca botarlo a la basura? Coloquemos un sistema de referencia, digamos aquí coloquemos y igual a 0 metros, que evidentemente nos va a servir. Si el choque fuera elástico, pues aquí hay una energía, si no choca aquí, ¿será que llega hasta el mismo lado? ¿Sí o no? Pues la verdad es que no, van a quedar pegadas las dos. Entonces vamos a ver hasta qué altura llega la combinación. Las dos pegadas. ¿Listo? Ok. Y entonces este problema también clásico, también que ustedes se encuentran por ahí en los libros,
pues y quedó así simpático, ¿no? Y entonces es bonito porque miren, yo aquí con los 4 puntos puedo averiguar cuánto vale esto de acá, ¿no es cierto? O sea que sacando ese triángulo aquí aparte, si estos son 45 centímetros, si estos son 30 grados, pues este cateto, este va a ser adyacente, ¿no es cierto? O sea que estos son 45 coseno de 30, ¿sí o no? Y eso da 45 coseno de 30, eso da 38.97, o sea, con 3 cifras significativas, 39. ¿Hicieron el cálculo? Uy, se arregló el día otra vez. 39 centímetros, ¿no es cierto? O sea que esta pequeña diferencia que hay aquí entre estos dos valores, pues van a ser 6 centímetros. Y me explico, por si ustedes ya no lo vieron, ¿no? Está a esta altura, es decir, esta longitud de cuerda es de 45 centímetros, cuando está aquí en la posición de abajo, también son 45 centímetros. Esta proyección de esta longitud de la cuerda en el eje vertical me dio 39, ¿no es cierto? O sea que aquí hay 6 centímetros. Por eso estoy usando este sistema de referencia, o sea, mi altura 0 me queda acá. Pues para aplicar conservación de la energía. Porque ¿qué va a suceder? Que esto tiene una energía cinética, tiene una energía acá, ¿no es cierto? Cuando llega aquí choca, ¿no es cierto? O sea que la cantidad de movimiento de esta va a ser masa por la velocidad con la que llega, la cantidad de movimiento de esta va a ser 0, ¿sí o no? Y luego vamos hasta ver hasta dónde llega. Listo, bueno, no sé, sí, hagámoslo, ¿qué carajos? Conservación de la energía, o sea, energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y estoy hablando solamente de esta, o sea, antecitos de que choque. Antecitos de que haya el choque. ¿Ok? Eso tiene energía MGH. Y la H es esta pequeña H, que ya sabemos cuánto es. O sea, ya vamos a reemplazar esta Hcita que está aquí, que ya sabemos que nos dio 6 centímetros. ¿Ok? Y toda esa energía se convierte en energía cinética al medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces me queda que la velocidad es igual a la raíz de 2GH. Y no lo quería hacer porque ese resultado debe ser un resultado que ustedes se lo tengan pendiente en automático. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué carajos lo hice? O sea que esto me queda 2 por 9.8 por 6. ¿Sí o no? O sea que esa velocidad con la que llega es 2 por 9.8 por 6 y raíz cuadrada. Dice aquí que 10.84, o sea que 10.8 metros por segundo. 10.8 metros por segundo. Listo. Y entonces ahora sí apliquemos cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. P se conserva. P, feo. Cantidad de movimiento se conserva. ¿Sí? Y entonces simplemente el antes llega a esta esferita que tiene una masa de 400 gramos, 0.4, con una velocidad de ¿cuánto? De 10.8, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta tiene velocidad 0, o sea que la cantidad de movimiento de esta vale 0, por eso aquí no la sumé, ¿no es cierto? Y después quedan pegadas las dos, si esta es de 200 gramos y 400 gramos, 600 gramos, o sea, 0.6 por la velocidad final. O sea que la velocidad final va a ser igual a 0.4 sobre 10.8 sobre 0.6. ¿Sí? Y eso va a dar... No, eso no tengo que la calculadora en la mano, si es 1.4 por 10.8 dividido 0.6. 7.2 metros por segundo. 7.2 metros por segundo. ¿Sí? Y entonces podemos inclusive, porque yo creo que eso quedó bastante flojo allá en mi explicación de hace un rato, darnos cuenta que efectivamente la energía no se va a conservar. Porque es que antes, o sea, la energía antes
y va a ser ese MGH, o sea, ese MGH que tenía acá lo tiene acá, ¿no es cierto? Y ese MGH da masa, 0.4 por 9.8 por 6, venga que aquí me voy amontonado, qué feo. Coloquemos aquí energía antes, que este pedazo de tablero sirva para algo. 0.4 por 9.8 MGH. Y la H es 6 centímetros, o sea, 0.06. Eso da una energía antes igual 0.4 por 9.8 por 0.06. 0.235, 0.235 joules, ¿ok? Y la energía después, ¿no es cierto? Esa energía antes es la que está aquí, la que, mejor dicho, igual es las dos energías, ¿no es cierto? Pero cuando sale de acá, solamente hay energía cinética, o sea, un medio de la masa, que la masa va a ser 0.6 porque es una combinación por la velocidad al cuadrado por 7.2 al cuadrado. Entonces la energía después va a ser igual 7.2 al cuadrado por 0.6 dividido 2. Eso va a dar 15 puntos. Aquí la embarré en algo, ok. O allá la embarré en algo. Allá la embarré en algo. Fatal. Volver a escribir todo eso. Pues, burrada. Burrada. Ojo, desde acá. Esto no da 10.8. O sea que esto da 0.06. Porque son centímetros. Me tocó devolverme porque la había parado. ¿Sí? Son 6 centímetros. Eso toca colocarlo en metros para que esta vaina tenga sentido. O sea que esta velocidad va a ser igual 2 por 9.8 por 0.06. 1.08 metros por segundo. ¿Sí o no? Y entonces ahora sí el choque. Cantidad de movimiento antes igual a cantidad de movimiento después. Y la cantidad de movimiento de este antes, pues llega con esa velocidad de 1.08, la masa. 0.4. ¿Sí o no? Por la velocidad. 1.08. Y la cantidad de este movimiento de este, de 0. ¿No es cierto? Porque está quieta. Y después se pegan. Y arrancan las dos con una velocidad final de la combinación hacia allá. Entonces, la masa total, 0.4 y 0.2, 0.6. ¿Sí o no? Por la velocidad final. O sea que la velocidad final de la combinación, 0.4 por 1.08 sobre 0.6. Y eso da 0.4 por 1.08 dividido 0.6. Eso da 0.72 metros por segundo. Y entonces les estaba mostrando que efectivamente quiero que noten que se pierde energía. Y lo estaba haciendo aquí, me dio una burrada y entonces me tocó devolverme porque identifiqué la burrada ya, ¿no? Entonces la energía antes va a ser igual a M.4 G 9.8 por H 0.06. Y eso me da que la energía antes es 0.4 por 9.8 por 0.06. Eso dio 0.235 joules. Y la energía después va a ser solo energía cinética. O sea, después del choque salen las dos pegadas hacia allá. ¿No es cierto? Entonces la energía antes, entonces la energía cinética, un medio de la masa, un medio de 0.6, ¿sí o no? Que es la combinación de las dos porque quedan pegadas
por 0.72 al cuadrado. O sea que la energía después es igual a 0.72 al cuadrado, listo, por 0.6 y divido 2. O sea que va a ser 0.156 joules. 0.1552 redondeando. Y entonces miren que hay una pérdida de energía. ¿Sí lo notan? ¿Sí? Hay una pérdida de energía de 0.235 menos 0.156. Hay un delta de energía de 0.079. Hay una pérdida de energía de 0.079 joules. Y entonces el choque es, y ahí sí, con este ejemplo, notan ustedes mejor que efectivamente choques elásticos, cuando las masas quedan pegadas, se pierde energía. Es mucho más evidente. ¿Listo? Ok. Vale. Y entonces averigüemos, porque la idea es averiguar. ¿Cuál era la idea de averiguar? ¿Hasta qué alturita sube? Y ya finalizamos la clase de teoría de cantidad de movimiento y conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, listo. Hagámoslo aquí. A ver si queda bien. ¿Qué energía tiene esta combinación? Es que ya la calculé aquí. 0.156. Y eso igual a mgh. Y la masa vale 0.6. 9.8. Y la H que no conozco, que es esta que quiero averiguar acá, ¿no es cierto? Porque toda esta energía cinética se convierte en energía potencial gravitacional. O sea que la H va a ser igual 0.156.69.8 despejando. Coloquémosla aquí para que nos quede bonita. 0.156 dividido 0.6 dividido 9.8. Eso da 0.025 metros. Verifiquemos. 0.156 dividido 0.6 dividido 9.8. Efectivamente, por 100 para que me queden centímetros, pues la altura va a ser igual a 2.65 centímetros. Y entonces, dense en cuenta que salió de 6 centímetros, ¿no es cierto? Y llegó a escasamente 2.65 centímetros. Muchachos, eso ha sido todo por hoy. No grabo más por el día de hoy. Considero que aproveché mi tarde. Son las 4 de la tarde. Conquistar el mundo no te costará. Hasta la próxima.